Hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos a un segmento más de Meditaciones IBEFI, donde confiamos en el Señor y en el Señor haremos proezas. Le damos gracias a Dios, estamos llegando a este día jueves, ¿verdad? En esta semana, se nos está yendo muy rápido, pero ha sido de bendición poder mantener este contacto en el cual hemos estado hablando acerca de cuidar lo que hablamos. Hermanos, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de cómo debemos de hablar, qué debemos de hablar, cosas que debemos de quitar cuando hablamos, las formas en las cuales debemos de hablar, la actitud que debemos de tener cuando hablamos. Y queridos hermanos, hemos estado viendo que es tan importante el hecho de lo que hablamos, que hasta lo que hablamos, toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Pero vean ustedes aquí, hermanos, igualmente como la palabra de Dios nos dice la importancia acerca de que tiene lo que una persona habla, ¿verdad? Lo que sale de nuestros labios, lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos con nuestra lengua. Dice en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida. Entonces es tan determinante lo que uno habla que en base a lo que uno habla puede morir o en base a lo que uno habla puede vivir. El poder de la muerte y el poder de la vida están en lo que uno habla. Fíjense nomás entonces la relevancia, la importancia que tiene el hecho de que nosotros cuidemos lo que hablemos, ¿verdad? Entonces, ante esta importancia que tiene el hecho de hablar, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver posiblemente un consejo que nos da la palabra de Dios de qué es lo que podemos hacer allá en el libro de Santiago, capítulo número 1, donde la palabra de Dios nos dice, vean ustedes en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo que hoy está pasando, hermanos, es de que muchas veces nosotros ni siquiera queremos escuchar a otra persona porque queremos imponer nuestra manera de pensar y hablamos y hablamos y hablamos. Y ese no es el consejo de la Biblia, porque acuérdense que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, la palabra de Dios nos dice que todo hombre, toda mujer debemos ser prontos para oír. O sea, estar prestos para oír. No quieras contestar, no quieras hablar. Tú escucha a quien debas escuchar, escucha a quien te está hablando algo. No quieras refutarlo, no quieras reclamarle, tú escúchalo. Cuando termine de hablar, entonces tú vas a pensar y meditar lo que has escuchado y entonces vas a hablar. Por eso la Biblia dice que toda persona debe ser pronto para oír, pero tardo para hablar. Y luego dice tardo para airarse. Hermanos, muchas veces cuando uno responde sin pensar, ya responde con ira, ya responde con enojo, ya responde molesto, ¿verdad? Y no es así, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser tardos para hablar, lo que quiere decir que debemos de pensar lo que hablamos, ¿verdad? Hay un versículo allá también de la palabra de Dios que inclusive dice en Proverbios 17:28, nos dice la palabra de Dios que el necio, aún el necio cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Fíjense bien, hermanos, habla del necio, del que habla sandeces, del que habla tonterías, del que habla necedades, pero dice que aún cuando calla, es contado por sabio. Entonces, qué interesante, qué importante es el hecho de que nosotros aprendamos mejor a escuchar, ¿verdad? Primero, después pensemos, meditemos, y cuando vayamos a abrir nuestra boca, cuando vayamos a abrir nuestros labios, entonces nosotros bien podamos tener una buena palabra, una palabra limpia, una palabra sana, una palabra llena de sabiduría.
Eso es lo que hacía la mujer virtuosa allá en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 26, donde la palabra de Dios nos dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Notas, hermana? ¿Notas, hermano? Esta mujer no por nada se le reconoce como una mujer llena de virtudes, ¿verdad? Llena de buenas y bellas cualidades. Entre esas cualidades está el hecho de que cuando ella abre su boca, pero la abre con sabiduría. En otras palabras, aplica lo que Santiago dice, que todos debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar, porque de esa manera pensamos lo que hablamos. No vamos a hablar nomás por hablar, no vamos a ofender, no vamos a dañar, no vamos a herir, ¿verdad? No vamos a mostrar nuestra frustración o nuestra ira, sino cuando pensamos antes de hablar, entonces vamos a hablar cosas sabias, vamos a hablar con sabiduría. Eso distinguía a esta mujer. Sin duda, su esposo tenía mucho que hablarle y ella lo escuchaba, y cuando ella respondía, ella hablaba con sabiduría. Sus hijos tenían muchas cosas que preguntarle y se escuchaba a sus hijos. Y después de escuchar a sus hijos, ella podía responder y responder con sabiduría. Y de sus labios, ¿verdad? Eran labios de clemencia. Dice que la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, hermanos, qué importante es el hecho de que no nos apresuremos a hablar, no nos apresuremos a expresarnos, sino más bien escuchemos y pensemos y meditemos para que entonces sí podamos hablar, ¿verdad? Con toda propiedad, con toda sabiduría, con todo conocimiento. Bueno, hay otro versículo que quiero compartirles. Está en Proverbios capítulo 14, verso 7. Otro consejo que nos dice aquí la palabra de Dios dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Qué interesante es que cuando, hermanos, el consejo de Dios nos está diciendo que cuando observemos o estemos o compartamos con una persona necia, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice: vete de delante del hombre necio, porque en esa persona no hallarás labios de ciencia. Entonces, el necio hablará necedades, el necio hablará locuras, el necio hablará tonterías, y nada de eso nos va a traer un beneficio espiritual a nuestra vida. Todo lo contrario, cuando nosotros ponemos atención al necio, es como estar sembrando la mala semilla a nuestro corazón. Y acuérdense que lo malo tarde que temprano sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, un consejo que nos da la palabra de Dios es que no estemos junto con los necios, no compartamos, no convivamos con el necio, porque esa necedad tarde que temprano se te puede sembrar a ti y tarde que temprano te va a perjudicar. Dice: en él no hallarás labios de ciencia, no habrá un conocimiento, ¿verdad? Porque el necio, pues dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio refuta a Dios, niega a Dios, rechaza la palabra de Dios, ¿verdad? No hay Dios en ninguno de sus caminos. Así de que, queridos hermanos, no tenemos nada que hacer nosotros al estar sentados o al juntarnos con un necio o una necia. Seamos sabios, seamos prudentes, ¿verdad? Escuchemos y entonces pensemos lo que vamos a hablar, y júntate con hombres y mujeres sabios y sabias, porque el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Proverbios 13:20. Queridos hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes este día jueves. Los espero mañana viernes con la ayuda de Dios, último día de la semana, y pues Dios mediante estaremos aquí si Dios nos lo permite. Mientras tanto, ¿verdad? Acuérdense que confiando en el Señor haremos proezas. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días.